Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante. Continuando con nuestra serie de temas sobre la demostración filosófica y lógica de la existencia de Dios, ahora les traigo esta quinta entrega igualmente importante y relevante, que es refutando el argumento ateo de Bertrand Russell a través de la lógica y la filosofía. Así que no se pierdan este interesante video, pero antes les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y den pulgar arriba para seguir recibiendo contenido como este y de otros temas muy importantes sobre filosofía, filosofía política, filosofía del derecho, filosofía de la Constitución, etcétera. Así que sin más entramos al tema. En el año de 1952, el filósofo ateo Bertrand Russell publicó un artículo denominado ¿Existe Dios? Y dentro de ese artículo planteó un argumento que ha sido defendido por muchos ateos, entre ellos por el ateo Richard Dawkins, quien a cada momento en sus entrevistas o sus debates ha apelado a este argumento formulado por Bertrand Russell en el año de 1952. ¿Qué era lo que decía Russell? Decía que para refutar la existencia de Dios planteaba el siguiente argumento. Él planteaba una escena hipotética en la cual dos personas estaban tomando un té. En eso, una de las personas, A y B le dice a A, de que existe una tetera circulando alrededor del Sol. A le dice, no te puedo creer, eso es una locura. Es cierto, existe, pero no se puede ver por ningún telescopio porque es algo infinitamente casi imperceptible y por lo tanto no hay cómo mostrarla, pero existe. Entonces, A le dice a B que le demuestre que existe, porque ninguno de los dos puede comprobar que existe o no existe la tetera. Sin embargo, el que está afirmando que existe la tetera tiene la carga de la prueba. Eso es lo que dice Bertrand Russell a través del argumento de la tetera. Entonces los ateos, tomando este argumento planteado por el filósofo Bertrand Russell en 1952 en su artículo ¿Existe Dios?, lo que han propuesto es lo siguiente. Dicen que Dios no existe porque quien afirma que Dios existe es el que tiene la carga de probar que Dios existe. Esto es lo que dicen ellos. Ese es su argumento ateo. Pero este argumento ateo se cae por su propio peso. Ya hemos visto en otras entregas anteriores todos los fundamentos filosóficos, lógicos, los argumentos lógico-filosóficos que demuestran de manera irrefutable y contundente la existencia de Dios. En un video anterior hemos refutado otro argumento ateo. El argumento ateo que dice que Dios no puede existir porque el mal existe. Ya hemos refutado que el mal no es culpa de Dios ni es responsabilidad de Dios y lo hemos explicado en un video anterior que lo pueden encontrar en mi canal Filosofía del Derecho de Alejandro Gutiérrez, refutando el ateísmo, demostración filosófica de la existencia de Dios, parte 4. Pero ahora estamos refutando otro argumento ateo, un argumento ateo que nos está diciendo lo siguiente, ellos están formulando esta proposición. El que afirma que Dios existe debe probar su existencia. Es decir, que la carga de la prueba la tiene quien está afirmando algo. Ellos dicen, no se puede probar que Dios existe, pero tampoco se puede probar que Dios no existe. No se puede probar que Dios existe, pero tampoco se puede probar que Dios no existe. Pero la carga de la prueba la tiene quien está afirmando que existe según este argumento de Bertrand Russell, defendido por muchos ateos. Es decir, que quien está afirmando que Dios existe es el que tiene que comprobarlo. Sin embargo, este argumento es totalmente ilógico, carece de toda validez argumental y no tiene ningún sustento dentro de las técnicas del desarrollo del debate argumental, porque está compuesto de una serie, está saturado de falacias que lo hacen inválido, insostenible y absurdo.
por los siguientes motivos. En primer lugar, vamos a ver en qué falacias incurre este argumento. En primer lugar, recurre a la falacia, muy importante, de la falsa analogía. Recurre a la falacia de la falsa analogía. ¿Qué es lo que nos dice la falacia de la falsa analogía? Que es inválido un argumento en el cual se pretenden comparar elementos de distinta naturaleza o que no tienen semejanzas relevantes. No se puede hacer una argumentación lógica. Para poder hacer una argumentación lógica, tengo que comparar dos elementos que tienen naturalezas similares y que tienen semejanzas relevantes que me van a servir para hacer una verdadera comparación. Por ejemplo, entre dos medicamentos. Yo tengo que llegar a una conclusión lógica de que uno es más efectivo que el otro o que una vacuna tiene mayor efectividad que otra, pero las vacunas tienen que tener semejanzas relevantes. Yo no voy a comparar una vacuna contra el sarampión y una vacuna contra la gripe para determinar cuál tiene más efectividad para combatir el sarampión. Estaría incurriendo en una falacia de falsa analogía. Esta es la primera falacia en la que ocurre ese argumento. Dios es un ser trascendental, anterior a la materia, anterior a la existencia, anterior a lo visible. Dios es un ser naturalmente invisible, pero no por eso inexistente. Es un Dios que en esencia es anterior a la realidad porque Él es el creador de todas las cosas y por lo tanto Dios no es materia porque Él es el creador de la materia. En ese sentido, comparar un elemento material que ni siquiera es materia natural, sino que es un objeto elaborado por seres humanos, como una tetera. Un objeto, una tetera que es elaborado por seres humanos en base a elementos materiales, ni siquiera materia original, sino que es un elemento fabricado por manos humanas, se pretende comparar con un ser que es en naturaleza, anterior a la materia, creador de la materia y trascendente. Compararlo con un objeto que es superficial, que es construido por manos humanas, ni siquiera es materia natural, no trabajada por manos humanas, y ni siquiera es algo que produzca, sino que es un elemento de fabricación humana. Hay una falsa analogía completamente absurda, no se puede hacer una verdadera argumentación lógica con esto. Pasamos a otra falacia, la falacia ad ignorantiam, la falacia que apela a la ignorancia. ¿Qué es lo que dice la falacia que apela a la ignorancia? Nos dice que si una proposición no se puede probar, entonces no existe. Una proposición que no se puede probar no existe. Y eso no es un argumento lógico. ¿Por qué? Porque se está fundamentando en un elemento contra la lógica que es la ignorancia. No se puede apelar a un elemento que es ilógico como es la ignorancia, porque la ignorancia es carencia de racionalidad o ausencia de racionalidad. La lógica es ejercicio de racionalidad, así que no se podría apelar a un elemento que es ilógico y es irracional para poder argumentar un juicio lógico. Entonces, decir que no, porque algo no se puede probar o no se puede demostrar, no existe, es apelar a la ignorancia. Y esa es una falacia que quebranta principios lógicos y principios argumentales. Otra falacia en la que incurre el argumento de la tetera de Bertrand Russell, defendido por Richard Dawkins y otros ateos. Sigamos con las falacias. La falacia del non sequitur, la falacia del non sequitur, que quiere decir que la consecuencia no deriva de las premisas, no tiene conexión con las premisas. Esto es muy importante, fíjense bien. En primer lugar, se está apelando hacia una tetera, un elemento fabricado por manos humanas. Desde el primer momento en que se hace referencia a un elemento fabricado por manos humanas que está en el espacio, es que está aceptándose en el argumento que hay una relación con construcción humana, y al aceptarse que hay relación con construcción humana, se está aceptando que hay relación con manos humanas colocándolo en el espacio. De tal cuenta entonces que hay una conexión de la tetera con una premisa que él mismo pretende refutar. Y la premisa es que hay una inexistencia de la tetera porque la tetera no se puede demostrar que se encuentra en el espacio.
Pero al afirmar que hay un elemento tetera construido por manos humanas en el espacio, ahí está haciendo una falacia non sequitur. ¿Por qué? Porque esta conclusión no sigue las premisas. ¿Por qué? Hubiera sido diferente que hablara de un meteoro, de un meteorito, de una materia que no tiene que ver con construcción humana, que se encuentra en el espacio y que el ser humano no puede demostrar su existencia. Pero del momento que está hablando de un elemento elaborado por manos humanas, se entiende que deriva de la construcción humana y de la colocación humana en el lugar. De tal cuenta entonces que no sigue la conclusión a las premisas, una falacia de non sequitur. Falacia de reductio ad absurdum, reducción a lo absurdo. Para rebatir una proposición argumental, se va hacia otra hipótesis alternativa en la que reduce a lo absurdo la conclusión, lo cual es totalmente ilógico. ¿Por qué? Porque está hablando de la existencia de Dios, un ser que a través de la historia se ha reconocido y se ha demostrado su existencia y que se plantea la hipótesis de que Dios ha creado todo lo existente, de tal cuenta que Dios es un ser trascendente en toda realidad, del cual deriva todo lo que existe. Esto es muy importante. Entonces, esto tiene que ver entonces con algo muy importante. Pero para negar la existencia de Dios, utilizar un elemento fabricado por manos humanas totalmente insignificante y de irrelevancia, incluso en la naturaleza, en la sociedad humana, es reducir al absurdo la comparación. Es irse hacia otra hipótesis que es totalmente absurda, falacia de reducción a lo absurdo. Algo totalmente importante. Vamos a otra falacia en la que se recurre este argumento. Falacia del secundum quid y del accidente y de la interpretación antepredictiva. Falacia del secundum quid y del accidente y de la interpretación antepredictiva. ¿Qué nos dice esta falacia? Nos dice que es ilógico y se quebrantan las reglas de la lógica y las reglas argumentales tratar de explicar predicados esenciales con predicados accidentales. Predicados esenciales con predicados accidentales. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que para yo entender el predicado de un juicio lógico y unirlo con otro predicado, ambos tienen que ser esenciales para poder llegar a una conclusión, una diferencia. Por ejemplo, Aristóteles dice, el hombre es un animal bípedo. Vamos a poner otros dos juicios. El hombre es un animal, el hombre es un bípedo. El hombre es un animal bípedo. Dos predicados. El hombre es un animal, predicado esencial. El hombre es un bípedo, predicado esencial. Puedo sacar una inferencia de aquí con dos predicados esenciales que me da un predicado esencial compuesto de dos predicados esenciales. El hombre es un animal bípedo. Pero Juan es un zapatero. Juan es bueno. Muy importante. Juan es zapatero. Juan es bueno. Si yo saco una inferencia de que Juan es un buen zapatero, esto es una falacia, es un error lógico, argumental. ¿Por qué razón? Porque estos dos predicados, Juan es bueno y Juan es zapatero, son dos predicados que en sí no son esencial uno del otro. Es muy importante. Juan es zapatero y es bueno. En este caso, es bueno, es un accidente, porque no tiene relación lógica con Juan es zapatero. Esto es muy importante. Juan es zapatero. Juan es zapatero. Pero Juan es bueno, es un accidente de ese juicio, que no tiene nada que ver. Un accidente es una situación que viene con posterioridad a modificar la sustancia. Lo esencial es un accidente, porque si vemos el hombre es un animal bípedo y el hombre es pintor, el hombre es un animal bípedo y es pintor, pintor es un accidente porque el predicado esencial es animal, es bípedo, y dos predicados esenciales forman el animal bípedo, pero decir que el hombre es pintor, eso es un accidente, no es un predicado esencial. Aquí vemos entonces que unir el predicado esencial nos da un error lógico. Por ejemplo, Juan es zapatero y él es bueno.
Juan es buen zapatero, no tiene relación uno con otro, porque es bueno, es un accidente de lo que se está hablando al inicio. No tiene que ver con el predicado esencial. Si hablamos entonces de la tetera, que orbita alrededor del Sol, alrededor de la Tierra, en el espacio, eso no es un predicado esencial, es un predicado accidental. ¿Por qué? Porque ni siquiera es materia original, la materia no se organiza. ¿Quién puso ahí la tetera? No es materia original. Estamos hablando de un ser original, Dios. Estamos hablando de un ser original, creador de las cosas y creador de la materia. Y es predicado esencial. Y están comparándolo con un predicado accidental, una tetera, construcción humana, porque la materia no se organiza, autoorganiza en el espacio. Pues entonces estamos hablando de un predicado esencial, un predicado accidental, que es la tetera, comparándolo con un predicado esencial. No se puede hacer la comparación, ni siquiera se podía comparar materia con Dios, porque Dios no es materia, es anterior a la materia y crea la materia. Muy importante. Y además, porque sería la materia sería predicado accidental respecto a Dios como predicado esencial, mucho menos de una tetera que es predicado accidental de la materia. O sea, es un predicado accidental del accidental, que no puede compararse con el predicado esencial. Se incurre en la falacia de el segundo quid y del accidente y de la interpretación interpretativa. Y luego, otra falacia, la falacia del falso consecuente. La falacia del falso consecuente. Muy importante. Esto es muy importante. Muy importante entenderlo. Si A, entonces B, B, entonces A. Falso consecuente. Falsa afirmación. Eso se incurre en una falacia. Si no se puede probar que Dios existe, entonces Dios no existe. Es una falacia de la afirmación del falso consecuente. Entonces, vienen las falacias. Cuando Bertrand Russell en su argumento La tetera afirma la proposición de que no se puede, que Dios no existe, porque en primer lugar no se puede probar que Dios existe, pero tal afirmación es una carga de prueba que tiene quien afirma que Dios existe. Y él, que el que afirma que Dios existe, no puede comprobar que Dios existe, y por lo tanto, quien afirma que Dios existe no puede probar que Dios existe. Entonces Dios no existe. Entonces Bertrand Russell es comparándolo con una tetera que orbita en el espacio. Quien afirma que una tetera orbitando en el espacio alrededor del Sol, alrededor de la Tierra, tiene que comprobar que la tetera está ahí, y si no lo hace, entonces la tetera no existe. Ese argumento del ateísmo de Bertrand Russell, defendido por muchos ateos como Richard Dawkins, se cae por su propio peso. ¿Y por qué? Porque no tiene la más mínima fundamentación lógica. Quebranta todos los principios lógicos. Es inválido, es ilógico, es irracional y no puede ser utilizado como un argumento. Incurre en falacia de la falsa analogía, la falacia ad ignorantem apelando a la ignorancia, la falacia del falso consecuente, la falacia del non sequitur. Miren, todas las falacias de Sequitur. Falacia del non sequitur, la conclusión no es lógica ni es consecuente con las premisas. Falacia de la falsa analogía, no se pueden comparar los elementos que no tengan semejanzas relevantes. Falacia de ad ignorantem, apelando a la ignorancia, no se puede utilizar la ignorancia como un elemento ilógico para comprobar algo lógico. La falacia de falso consecuente o la falsa afirmación de que porque algo no es algo, entonces es algo, es lo contrario de que si A no es B, eso es muy importante. Si A no es B, entonces B es C. Eso es una afirmación de falso consecuente, es ilógico. La falacia de la reducción al absurdo, la falacia del secundum quid, es decir, del accidente y de la interpretación antepredictiva. Todas las falacias que se incurren en falacia, falsa analogía, falacia categorial también, la falacia de la falsa categoría. Está comparando categorías que no tienen que ver absolutamente nada una con la otra. Imagínense, falacia de la falsa categoría, falacia de la falsa analogía, falacia de la apelación a la ignorancia, ad ignorantiam, falacia de non sequitur, falacia del reductio absurdum, reducción al absurdo, falacia sequundum quid accidente, interpretación interpretativa, falacia del falso consecuente. Miren, estas todas las falacias que se incurren. Entonces este argumento ateo defendido por los ateos se cae por su propio peso, no tiene el más mínimo valor lógico y filosófico. Y con lo tal estamos refutando
Otro argumento del ateísmo, refutando el ateísmo. El ateísmo no tiene cómo fundamentar su posición de que Dios no existe porque no se puede comprobar que Dios existe. Es un argumento ilógico, falaz, que no tiene ningún fundamento filosófico lógico. Pero aparte de eso, Dios sí existe y se puede comprobar y se puede demostrar a través de las leyes de la lógica, a través de los argumentos lógicos que hemos explicado en otros videos. Dios existe, es la primera causa. De acuerdo al principio de causalidad, es la causa que le da origen a las demás causas. ¿Por qué? Porque la realidad es un todo. Y todo tiene que tener una primera causa. Pero como un todo, la realidad es limitado y debe haber una primera causa. No puede haber una cadena infinita de causas regresivas al pasado. Tiene que haber una primera causa y esa primera causa le da origen a todas las demás. Pero primero, como esa primera causa es una operación lógica, esa operación lógica corresponde a un pensamiento, lógicamente, identidad. Y ese pensamiento, identidad, congruencia, coherencia, derivación, corresponde a una mente pensante. Y una mente pensante tiene que corresponder a un ser. Argumento, principio lógico, identidad, coherencia, derivación, necesidad y esencia. Una mente corresponde a un ser. De tal cuenta que tiene que haber un primer ser. Y ese primer ser es el origen de todas las cosas. Y anterior a la realidad, por lo tanto, es un ser realísimo. Eso quiere decir que es un ser realísimo, que es anterior a la realidad, que es un ser increado. Por ser increado es perfecto. Por ser perfecto es ilimitado y eterno. Por ser perfecto, eterno y ilimitado, entonces, Él es perfecto y en Él no hay mal, porque es completo. Pero todo lo que Él crea, sí es creado. Todos nosotros somos creados. Todos los seres humanos somos creados. Todos los seres humanos somos derivados. Y al ser creados ya no somos completos. Al no ser completos no somos eternos. Al no ser eternos no somos perfectos. Al no ser perfectos tenemos limitaciones. Al tener limitaciones tenemos carencias. Al tener carencias tenemos privaciones. Y al tener privaciones tenemos la posibilidad de cometer mal. De tal cuenta entonces que el mal surge de seres imperfectos, de seres incompletos, como nosotros los seres humanos, que si no permanecemos conectados con Dios, podemos decidir por la privación, decidir por el mal y caer en el mal, de tal cuenta entonces que la maldad es responsabilidad y creación del ser humano como un ser incompleto, imperfecto, que decide en libertad, libertad que Dios le ha dado a través de la soberanía, a través del libre albedrío, a través de esa soberanía que Dios le ha dado al ser humano, porque es una facultad que solo Dios tiene, la soberanía, la facultad de libertad de decidir libre albedrío, pero que se lo ha regalado al ser humano. El ser humano entonces tiene la facultad también de decidir, y en libertad decide si permanece conectado con Dios y con la perfección y la moralidad y la rectitud, o se inclina por el mal y entonces produce mal. ¿Por qué? Entonces el ser humano es el que está generando mal. El mal es producido por el ser humano y es responsable del ser humano por ser un ser imperfecto que en su soberanía y su libre albedrío así lo decide. Pero Dios no crea el mal ni es responsabilidad de Dios porque Dios es perfecto, es increado, es eterno, es ilimitado, es anterior a la realidad, es el ser realísimo, produce realidad porque es la primera causa y esto está comprobado lógica y filosóficamente. La demostración filosófica y lógica de la existencia de Dios. Pues bien, con esto hemos terminado esta cápsula. Así que, si les ha gustado, denle pulgar arriba, suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, y sigan para seguir recibiendo notificaciones sobre contenido como este, sobre filosofía, filosofía del derecho, filosofía política, filosofía de la constitución, derecho constitucional y otros temas de mucho interés para todas y todos. Fue un gusto compartirles, así que saludos a todas y a todos.